Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema número 3, correspondiente al tema denominado Constitución Económica de la materia Derecho Económico y Empresarial. Y comenzamos con los siguientes cuadros. Constitución y Economía. A lo largo del presente tema vamos a ver cómo se desarrolla la intervención del Estado en la economía a través de las normas jurídicas. Como primer punto de la Constitución y Economía vamos a establecer cómo se introduce normativamente la regulación de la economía a través de la Constitución. Como ustedes pueden ver, en el cuadro se señala las letras CE, que significan Constitución Económica, que hacen referencia a la Constitución de Weimar. ¿Y qué es la Constitución de Weimar? La Constitución de Weimar es de origen alemán, como se puede señalar en el cuadro, pero también debemos establecer que la Constitución de Weimar fue la más moderna para su época, siendo que data de su creación del año 1919, estableciendo algunos puntos o parámetros como constitución en su tiempo. Por ejemplo, podemos señalar que establecía que las mujeres ya podían votar, establecía la igualdad, la libertad de opinión, establecía, por ejemplo, que el presidente tenía que ser elegido por el pueblo. En su artículo primero, por ejemplo, señalaba que el poder del Estado emanaba del pueblo. Más allá de todo lo señalado, lo más importante de esta Constitución es la introducción de una sección o de una parte de la Constitución para poder regular la economía, a diferencia de otras constituciones. ¿A qué me refiero? Las antiguas constituciones siempre regulaban la parte política, es decir, las elecciones de sus gobernantes, quiénes pueden elegir a los gobernantes, por cuánto tiempo deben estar en el gobierno y todo referente a la política. Sin embargo, la Constitución de Weimar hace por primera vez la introducción de un conglomerado, de un conjunto de normas jurídicas dentro de la Constitución que van a regular la economía dentro de un determinado Estado, en este caso, en el caso del Estado alemán. Ahora también debo realizar una aclaración. Como ustedes ven en el cuadro, realiza referencia a la Constitución o a la Constitución de Weimar. Algunos tal vez piensan que Weimar es una determinada personalidad, un presidente o tal vez un personaje importante dentro del campo jurídico alemán. Sin embargo, Weimar es una ciudad del Estado alemán. Una breve aclaración. Volviendo a nuestro punto, debemos señalar, como se había dicho, es la introducción de normas jurídicas en la Constitución que van a regular la economía como no se había visto en otras constituciones. Para ejemplificar de mejor manera, en el cuadro ustedes pueden ver, se establecía ya en la Constitución de Weimar una sección quinta donde regulaba la parte económica, en este caso la vida económica. Entonces, para ejemplificar de mejor manera. También como comentario debo señalar que a partir de ese momento las demás constituciones han ido introduciendo de manera paulatina que iremos viendo en los siguientes cuadros. Como se ha establecido la Constitución Económica, debemos citar al señor Aurelio Menéndez Menéndez, lo que se entiende por Constitución Económica, y vamos a dar una breve lectura sobre lo que es Constitución Económica. El conjunto de normas jurídicas que con rango constitucional establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, el contenido de las libertades y de los poderes que se deriven de esta legitimación, las limitaciones que afectan a los mismos y a la responsabilidad que grava su ejercicio, así como los instrumentos y medidas con los cuales el Estado puede procurar o intervenir en el proceso económico. Para que ustedes puedan entender, en otras palabras, vamos a decir que la Constitución Económica no es más que la introducción de un conjunto de normas jurídicas. Una determinada parte de la Constitución va a regular la parte económica de un determinado Estado, estableciendo derechos, obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y así también va a establecer
normas jurídicas constitucionales donde se establece cómo va a intervenir el Estado en determinados procesos económicos, debiendo aclarar que el proceso económico o procesos económicos están constituidos por la producción, por la distribución, por el intercambio y por el consumo. Temas que vamos a estudiar en el tema número 4. También debemos estudiar qué son las constituciones liberales, siendo que también existe una diferencia contra la Constitución de Weimar y con las constituciones liberales. Si bien es cierto que la Constitución de Weimar tiene una tendencia liberalista, sin embargo se diferencia la Constitución de Weimar a diferencia de otras constituciones. Como en general debemos señalar que las constituciones liberales regulan un campo social, un campo económico y un campo político. Sin embargo, en la parte social, como se ve en el cuadro, simplemente regulaba la suscripción de contratos sin la intervención del Estado. En la parte económica solamente señalaban que se podía defender o estaba establecido como derecho la propiedad privada. En el campo político, el Estado se convertía en un Estado gendarme. ¿Y qué es el Estado gendarme? Que solamente se abocaba al cumplimiento de contratos suscritos por las personas y no así intervenía en temas particulares, solamente se abocaba a que se cumplieran los contratos realizados por las personas encontradas en una determinada sociedad y no así intervenir en temas particulares. Debemos citar al señor Manuel Aragón, quien decía: Constitución siempre se hablaba antiguamente de la organización, de la estructura política, quiénes gobernaban, cuánto tiempo, quiénes podían elegir, motivo por el cual se lo ha venido a denominar Constitución política. A lo largo del tiempo siempre ha tenido esta denominación. Sin embargo, como aclaración y como comentario, tal vez sugiero que en posteriores asambleas constituyentes, tal vez nuestra ley fundamental de Bolivia pueda llamarse Constitución política, jurídica y económica, siendo que la Constitución tiene regulaciones políticas, regulaciones económicas y regulaciones jurídicas. Constitución liberal boliviana. A partir de aquí vamos a poder estudiar cómo se establece la introducción de normas jurídicas de rango constitucional que van a regular la parte económica en Bolivia. Nuestra primera constitución boliviana, que data del año 1826, denominada Constitución Bolivariana, si bien es cierto, regulaba algunos aspectos económicos, pero no dedicaba un título, una sección, un conglomerado de normas jurídicas relativas a la economía del Estado. Solamente se abocaba a algunos conceptos o algunos artículos en el campo económico. Por ejemplo, solamente se basaba en mencionar la propiedad privada, la industria, el comercio y algunos pequeños artículos que hacían mención referente a la economía. Netamente se basaba en la estructura y organización política, como se ve en el cuadro, y en el campo económico no tenía una sección estimada o específica dentro de la Constitución bolivariana. Debemos preguntarnos entonces cómo se regulaba en Bolivia la parte económica o la economía en el Estado boliviano en ese entonces. Si bien es cierto que la Constitución era bolivariana y tenía una tendencia liberalista, debemos señalar cómo se regulaba. Se regulaba desde un campo del derecho privado, donde el cual podemos encontrar el Código Civil del año 1831, donde se regulaba la formación de contratos. Dentro del campo del derecho público teníamos el Código Penal y algunos dirán, ¿por qué el Código Penal la regula la economía? Regulaba, por ejemplo, protegiendo la propiedad privada y sancionando a aquellas personas que contravenían la propiedad privada. Uno de los hitos más importantes de nuestra historia como Bolivia debemos señalar el referéndum del año 1931, en el cual
Introduce 8 puntos como ser el habeas corpus, régimen económico y social, que es el más importante para nuestro tema de estudio, y otros temas como ser las dietas de los senadores, periodos constitucionales, la descentralización, la autonomía universitaria. Son 8 puntos importantes. Sin embargo, se introduce también un noveno punto que no está señalado en el cuadro. Sin embargo, se hace la introducción de un noveno punto como ser el recurso directo de nulidad, que es un tema también de estudio de derecho constitucional que ustedes lo van a ver en la materia correspondiente. Sin embargo, el punto que debemos estudiar o analizar sobre todo es el punto número 2, como se señala, régimen económico y social, porque vamos a ver cómo se introduce una sección, un conjunto de normas a la Constitución donde van a regular la economía del Estado. Si bien es cierto que se ha aprobado el referéndum en 1931, recién se tiene vigencia en la gestión 1938 su aplicabilidad sección denominada del régimen económico y social. Es decir, que el año 1931 se aprueba el referéndum, pero recién se tiene vigente en la Constitución de 1938, donde ya por primera vez se incorpora el título denominado del régimen económico y social. También que esta constitución se asemeja a la constitución de Weimar porque por primera vez dentro de una constitución se establece una regulación económica para un Estado. Dentro del campo económico, por ejemplo, podemos citar de la constitución aprobada por referéndum, podemos señalar los siguientes. El régimen económico obedecía a una justicia social. ¿Para qué? Para que todo humano tenga dignidad. También teníamos otro punto donde el Estado establecía en la Constitución que se tendría que regular por ley el comercio y la industria. De ahí también podemos ver que deviene la ley mercantil. Otro de los puntos más importantes que no mencionaban otras constituciones es el dominio originario del Estado de la riqueza natural, es decir, que otras constituciones solamente se abocaban a la parte política, pero esta constitución lo que establece es que cualquier riqueza natural es del Estado, siempre y cuando esté en el espacio geográfico de Bolivia en ese entonces. Dentro del campo social podemos señalar algunos, como ser el trabajo y el capital, que eran de protección del Estado, y también se concede la asociación profesional y sindical, que no era reconocida por otras constituciones, motivo por el cual, por estos factores sociales, se le denomina constitucionalismo social. Una vez introducido el tema económico a la Constitución, vamos a ver cómo van evolucionando las leyes en cuanto a la economía. Por ejemplo, tenemos la Revolución del año 1952, donde se consagra el modelo de capitalismo de Estado. Previamente debemos señalar cuáles son las principales causas para la revolución del año 1952. Las principales causas, por ejemplo, son que el principal ingreso del Estado de la minería lo administraba personas privadas como ser los varones del estaño, y así también existía la exclusión social de los campesinos. Recordemos que los varones del estaño son Patiño, Jóchil y Aramayo. Estos tres personajes estaban encargados de la economía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Bolivia no estaba a cargo propiamente de las minas. Entonces, el sector privado es el encargado de distribuir todo lo correspondiente a la parte económica. Motivo por el cual la revolución de 1952 lo que realiza es una nacionalización para poder que el Estado sea el propio actor, se convierta de Estado a un Estado empresario donde realice las actividades propias de un empresario en la actividad minera. Con esta revolución del 52 tenemos los siguientes hechos que han sucedido. La intervención directa del Estado en la economía, como ya se había dicho anteriormente, el cogobierno, donde ya no solamente había el gobierno de turno, tendría que realizar las acciones correspondientes de
dirigir la política económica, política estatal, todo aquello. No, también se coordinaba con la COP, es decir, con la Central Obrera Boliviana. Se ha producido, gracias a la revolución de 1952, la nacionalización de las minas, como se había dicho. La reforma agraria estaba destinada sobre todo en campo de la lucha contra el latifundio. También se tiene otra de las aristas de la revolución de 1952, como ser la reforma educativa, donde establece que es función del Estado la educación. De ahí también tenemos que la educación es gratuita. Del capitalismo de Estado al neoliberalismo económico. Lo que se debe entender en este punto son lo siguiente. Cuando hablamos de capitalismo de Estado, hablamos de la revolución de 1952 y cuando hablamos del neoliberalismo económico, hablamos de ese cambio del capitalismo de Estado al neoliberalismo económico. Pero para entender de mejor manera debemos señalar que el capitalismo de Estado es cuando el Estado nacionaliza las empresas y se convierte en un Estado empresario que no necesita del sector privado, siendo que el Estado va a realizar esas actividades empresariales directamente. ¿Cómo comienza el neoliberalismo económico? Tenemos como empiezo y que muchos han criticado es el Decreto Supremo 21060 de fecha 29 de agosto de 1985, debiendo aclarar que algunos han señalado que el mismo estaría abrogado, que estuviera derogado. Sin embargo, en el tema correspondiente vamos a ver si el mismo sigue vigente o no está vigente. Pero ¿cómo se establece, cómo se pasa del capitalismo al neoliberalismo económico? Debemos señalar que las causas importantes, por ejemplo, fueron dos las más importantes. La hiperinflación, es decir, el exceso elevado de los precios de los bienes, y así también la pésima administración del Estado. Recordemos que la revolución de 1952 había nacionalizado las minas, las empresas estratégicas. Sin embargo, el Estado no habría sido un buen administrador, motivo por el cual nace el Decreto Supremo 21060. El Decreto Supremo 21060, vamos a ver las principales características en el siguiente cuadro. Como primera arista del decreto mencionado, debemos señalar lo siguiente. Se ha realizado la reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento del precio de la gasolina. Es decir, que se ha reducido el déficit fiscal, se ha congelado los salarios y se ha aumentado el precio de la gasolina. Como segundo punto podemos ver que se ha cambiado la moneda. Antes, por ejemplo, se denominaba pesos, había 10 pesos, 20 pesos, pero se lo ha cambiado, modificado por el boliviano. Es motivo por el cual que conocemos hoy en día los 10 bolivianos, 20 bolivianos, 100 bolivianos, 200 bolivianos. Como tercer punto del decreto 21060 señalamos la libre contratación. La libre contratación tiene por finalidad de que el Estado no intervenga en el ámbito laboral. El obrero podía trabajar para los empresarios, sin embargo el empresario podía rescindir en cualquier momento el contrato laboral. En cuanto al cuarto punto debemos señalar lo siguiente. Habla de la liberación total del mercado, libertad de precios y libre oferta de demanda. Es decir, lo que se debe entender por esto es que los precios no deben ser fijados en un tarifario. Más contrariamente, los precios de mercado deben ser fijados de acuerdo a la libertad de oferta y a la libertad de demanda. ¿Qué quiere decir? Si había variedad de oferta de un determinado bien, se determinaba un determinado precio. Si había variedad o disminución o aumento de demanda, también se podía determinar el precio en base a la oferta y a la demanda. Para poder entender de mejor manera la oferta y la demanda, vamos a señalar que el punto de la oferta y la demanda va a ser estudiado en un próximo tema, porque debemos hablar de la ley de oferta y la ley de la demanda. El Decreto Supremo 21060 también fomentaba las exportaciones. ¿Por qué fomentaba? Porque el Estado tenía que generar riqueza a través de las exportaciones y a través del pago de los aranceles correspondientes.
Capitalización de empresas estratégicas. Con el Decreto Supremo 21060, ya posteriormente se establece la Ley de Capitalización, la Ley 1544 del 21 de marzo de 1944. ¿Qué realiza lo más importante esta ley? Lo que sucede con esta ley es la transferencia de empresas estratégicas al sector privado. Por ejemplo, hablamos de ENDE, de YPFB, de Entel, de Lab, que ya está extinto. ¿Qué se hace? Todas estas empresas mencionadas la van a transferir al sector privado. En un principio se tenía por finalidad de que solamente se transfiera el 50% de las acciones de estas empresas. Sin embargo, las personas que iban a invertir en las empresas no deseaban obtener el 50%, contrariamente deseaban obtener más del 50% de la propiedad de estas empresas, motivo por el cual se ha privatizado de manera total las empresas ya mencionadas. Gracias a esa ley de capitalización aparece lo que es el derecho regulatorio, es decir, que el Estado sigue interviniendo, tal vez no como actor principal, pero regulando dichas actividades económicas privatizadas. El derecho regulatorio no es más que la supervisión y control de las actividades económicas, naciendo, por ejemplo, la Ley 1600 del 28 de octubre de 1994, donde también nace el sistema de regulación sectorial denominado CIRESE. ¿Por qué nace este derecho regulatorio? El Estado entendía que al haber privatizado determinadas empresas tenía que controlar cómo se estaba otorgando dichos productos, ya sea en producción, distribución, intercambio o en el mismo consumo de los usuarios. Sin embargo, a la fecha y en la actualidad, dicha ley ha sido abrogada, por lo cual han aparecido lo que todos escuchamos, la ATT, la ASFI, todo lo que son las autoridades de supervisión. Entonces, pero dichas autoridades vamos a verlos en otro punto. Sin embargo, debemos señalar que el derecho regulatorio es se desprende del derecho administrativo, que también ustedes lo van a ver en la materia correspondiente. Dicho todo esto, tal vez para que entiendan ustedes mejor, lo más importante de este tema es cómo se introduce o cuáles son los aspectos históricos para la introducción de la regulación económica a rango constitucional. Tenemos dos hechos importantes, reiterando y recalcando. Por ejemplo, tenemos la Constitución de Weimar, la primera que se hace de origen alemán, y la Constitución de 1938 aprobada por referéndum. Eso ha sido por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días. Será hasta una próxima oportunidad.